Muy buenos días, encantado de poder tener este diálogo. Querida Luz Marina, qué gusto poderte ver. Y Ramiro, Enrique y a todos mis hermanas y hermanos ecuatorianos, encantado de poder conversar. Javier, las encuestas en los últimos días lo sitúan a usted con una tendencia sostenida al alza, no en muy gran cantidad que llegue a puestos, porque lo que se está peleando es el segundo puesto según lo de las mismas encuestas. Pero en todo caso, ¿cómo la siente usted? ¿Cómo la ve usted? Ya que las elecciones pasadas, las encuestas dijeron una cosa y sus resultados dijeron otro. Efectivamente, y mira, nosotros iniciamos un gran recorrido nacional el pasado 24 de julio, justamente conmemorando el natalicio de nuestro libertador Simón Bolívar. Lo iniciamos en Cotopaxi con una pambamesa donde estuvo Luz Marina y candidatos a la asamblea, porque los pueblos y nacionalidades y indígenas y afros y montubios y los mestizos, todos somos parte de este diverso y maravilloso Ecuador que necesita comenzar a sanar heridas. Te decía eso porque en este recorrido nacional hemos logrado ver una aceptación, te digo, muy grata, muy contento de ver eso. Y las encuestas, lamentablemente, tú puedes comparar unas con otras y ahí puedes ver los sesgos que tienen. Porque claro, si tú encuestas a mi familia, vas a ver que nosotros ganamos en primera vuelta y no se trata de eso. Se trata de realmente hablar de las propuestas. Las encuestas pueden ser una fotografía de momento y tú lo acotaste muy bien, Ramiro. La primera encuesta formal que yo recibí cuando fui candidato en la campaña del 2021 no tenía una décima, sino dos décimas, tenía 0,06%. Y estuvimos con personas muy conocidas, expresidentes, ex secretarios de Estado, y de esos 16 binomios, solamente 4 superamos el 15%. Así que con esa misma determinación y sobre todo para rescatar a nuestro país, porque el Ecuador de hoy en día no es el del 2021. Las urgencias han cambiado y sin embargo, la constante que sí tenemos es que en todo seguimos en deterioro, no solo en seguridad. Hay cada vez menos trabajo en el Ecuador, cada vez la agricultura del país en abandono y todo esto sumado a que estamos enfrentando la corriente del niño. Javier, un poco para ser más ejecutivos y sacarle el mayor jugo al candidato, preguntas y respuestas cortas para poder sacar lo mejor de ti. Eh, ya dices, es hora de ya no solo de las propuestas, sino de los hechos, porque el diagnóstico más o menos lo tenemos claro. Inseguridad, falta de trabajo, oportunidades, empleo, vialidad, fenómeno del niño. Lo tenemos claro. ¿Cómo hacerlo? ¿De dónde vas a sacar la plata? ¿Por dónde vas a empezar? Claro, y un buen diagnóstico es la solución. Si hablamos de seguridad, tenemos que estar hablando, por ejemplo, de Policía Nacional. Diagnostiquemos Policía Nacional, sin presupuesto, sin apoyo político, graduamos 8.500 policías, no les damos dónde dormir. Hablamos de devolverle institucionalidad y dignidad a la Policía Nacional. Fuerzas Armadas, militarizar puertos marítimos y aeropuertos internacionales para que la droga de Colombia no siga viniendo y saliendo por Ecuador, dejando un destello de sangre en el camino. Hablemos también de control en las cárceles, cortando la comunicación. Y algo fundamental, Ramiro, programas sociales. Somos un país que está en abandono de programas sociales y luego nuestros niños cooptados por el crimen organizado. Perfecto, y lo tengo claro, pero la plata, ¿de dónde la vas a sacar, Javier? Ramiro, de lo que hay un artículo del Diario Expreso que lo puntualiza muy bien. De enero a junio, incluido junio, es decir, la mitad del año ya pasó. En este año, ¿sabes cuál ha sido la ejecución del Ministerio del Interior? Es decir, Policía Nacional, Seguridad, menos del 9%, para ser precisos, 8,8%. Que no nos sigan diciendo que no hay dinero, que lo ejecutemos bien, pero pensando en los ciudadanos ecuatorianos y no de manera sectaria y mucho menos personal. Buenos días, querido amigo. ¿Cómo estás, Javier Herbas, Eduardo Mendoza? Qué gusto de saludarte. Buenos Eduardo, qué días. gusto, Y a muy Luz buenos Marina días. Vega también. Buenos días, tu binomio. Buenos días. Ya le vamos a preguntar enseguida. Una pregunta para Javier, breve y rápida. Tú fuiste probablemente uno de los únicos que dijiste en un momento complicado que el tema de la militarización, de sacar el ejército a la calle, no iba a resolver el problema de la violencia. Y ese día yo te dije, Javier, pero ¿cómo va a ser esto si no hay otra? Y tú tenías razón y nosotros no teníamos razón. Hemos entrevistado a alguna gente de Medellín,
han ido gremios, academia, a Medellín, y lo que estás diciendo, hay que trabajar en los barrios complicados, en lo social, con actividades deportivas, lúdicas, artísticas, enseñarles a trabajar y darles un trabajo para poderle quitar de las garras a la delincuencia organizada a los jóvenes, pero con una oportunidad real de vida. ¿Tienes algún proyecto al respecto? Por supuesto, Eduardo, y lo que tú decías hace un momento, eso es escuchar, porque tenemos mujeres y hombres muy capaces. Por ejemplo, a quien me honra de poderla Ahorita tener la voy a como... entrevistar. ¿Perdón? Ahorita, después de ti, la voy a entrevistar, con gusto, y Ramiro. Fabuloso. No, brevemente quería decirte Luz Marina Vega, porque esa es la realidad del país. Tenemos mujeres y hombres muy capaces, que estamos listos, deseosos y que no nos resignamos a que nuestro país se siga deteriorando. Hay que hacer mucho en el Ecuador y en términos de seguridad hablemos fundamentalmente, porque déjame decirte que yo estoy convencido de eso. Yo me considero un socialdemócrata, que es un pensamiento de centro izquierda, y estoy convencido que la mejor política de seguridad es una buena política económica. Cuidemos a nuestra niñez y a nuestra juventud, porque lamentablemente en el abandono el crimen organizado los sigue cooptando a los niños. Les dan una opción a través del sicariato, a ser parte de bandas. A nuestras niñas las están queriendo prostituir el crimen organizado. Esa es la realidad que estamos viviendo como país, y un país rico y maravilloso, tan rico que ha podido soportar los políticos que hemos tenido, pero es hora de darle rumbo, estimado Eduardo. De tal manera que los programas sociales tienen que ser fundamental. Si hablamos de nuestra juventud, deporte, educación, la educación es el pilar, porque educación es cultura, y cultura es comportamiento, Eduardo. Perfecto. Y ahora para la binomio, Luz Marina Vega, la quiero saludar. Soy Eduardo Mendoza Paladines. Estamos aquí en una cadena, Radio I99, Radio Rumba, CRE, conversando con el binomio Javier Hervas y Luz Marina Vega. Dígame usted, querida Luz Marina, es la primera vez que la entrevisto. Es verdad, ¿no? Es la verdad, ¿no? Es la verdad. ¿Qué va a hacer usted de llegar con Javier al solio vicepresidencial? ¿Cuáles son sus ideas para que un poco la audiencia y la teleaudiencia la conozca, por favor? Muy buenos días, bienvenida. Alipuncha, Ecuador, Mamayacta, Alipuncha, Tucumán-Nipani. Buenos días Javier, buenos días y muchísimas gracias por este espacio. Con Javier tenemos clarísimo que hay que trabajar de manera simultánea el tema de la seguridad, que ya lo he explicado, y también tener una reforma inmediata en el tema de salud y educación. Tenemos nosotros trabas administrativas que impiden que la ejecución presupuestaria se ejecute a la brevedad y de acuerdo a la urgencia que necesita el país. Pero algo mucho más grave, y es que ha sido sostenido, ¿verdad?, que producto de la corrupción, de la impunidad, los recursos que tenemos los ecuatorianos se dirigen a segmentos en los cuales no son necesarios. En ese sentido, cuando sí tenemos un incremento presupuestario, pero vemos que los indicadores, tanto en salud y en educación, se han mantenido y se han de los indicadores inequitativos, en los cuales el analfabetismo sigue subiendo, la desnutrición infantil crónica sigue subiendo, nos está diciendo que no es suficiente incrementar un presupuesto. En ese sentido, reorientar el presupuesto hacia las urgencias, como son rehabilitación de los centros y subcentros, equipamiento de las unidades educativas de salud, revisar la malla curricular. Todos estos aspectos que están en manos del Ejecutivo nos van a permitir ver en cortísimo tiempo que el Estado está cumpliendo con sus ciudadanos, que al otorgar protección social, salud, educación, inclusión, acceso a una vivienda digna y también un acompañamiento permanente a los gobiernos locales, porque no es justo que en pleno siglo en el que estamos viviendo todavía haya grandes y populosas ciudades donde ni siquiera tienen agua potable. En ese sentido, un acompañamiento del gobierno central a los otros niveles de gobierno para que sea una realidad el acceso a agua, a servicios básicos. Luz Marina, no dudo que usted tenga el conocimiento de la realidad nacional, pero el conocimiento de la cosa pública para la ejecución, ¿cómo lo va a empatar?
pues el diagnóstico y la experiencia del sector indígena, del sector rural, lo puede llevar sobre la piel, pero cómo acercarse de una manera efectiva y eficiente para que toda esa inequidad que es evidente en la República pueda ser reducida entre los que más tienen y los que nada tienen. Aquí necesitamos transparentar, porque política y economía van de la mano. Aquí la política ha favorecido exclusivamente a los que más tienen, porque tienen información privilegiada. En este sentido, por ejemplo, la reducción de los impuestos que se ha hecho a los que más tienen y se ha cargado los impuestos a los que menos tienen, ¿verdad?, en detrimento del crecimiento económico de la microempresa, de la mediana empresa, eso tiene que cambiar. Y por esa razón, en el tema público, yo ventajosamente, aparte de haber acompañado a mi esposa Auki Tituaño 17 años en la gestión, también yo asesoré al Ministerio de Salud Pública, asesoré a otros ministerios de mano de la cooperación nacional e internacional, de tal suerte que encontramos los nudos críticos para frustrado la voluntad política y el amar suficientemente al Ecuador, decirle que presupuesto existe, señalar que acá el mayor problema que tenemos es la corrupción, por donde se van los recursos. En ese sentido, una política en la cual vaya de la mano de la economía, ¿verdad? En ese sentido se puede recuperar. Decirle a los ecuatorianos que basta ya de total impunidad. Ahora mismo estamos viendo que los organismos, al perder institucionalidad, ni siquiera son capaces de castigar a los que diariamente son descubiertos en el tema de la corrupción. Y le digo algo muy grave, la corrupción que está pasando tanto en las Fuerzas Armadas como en las fuerzas policiales, porque acá a nadie, ¿verdad?, le entra en la cabeza que en las cárceles se hayan construido piscinas para animales, para tilapias, para todo, que tengamos armas en paredes, que se han incrustado motosierras, teléfonos, que están viviendo prácticamente en clubes lujosísimos. ¿Quién permite? Porque no es que eso va a entrar el material así, porque el guardia de seguridad o el guardia que está al frente le ha permitido. Eso es absolutamente falso. Esto que está sucediendo, lo que está Daule, por ejemplo, donde hay sicariato constante, ¿dónde está el sistema de vigilancia, de inteligencia y contrainteligencia? Aquí no se previene nada. Esto es una situación de lesa humanidad y no es que no se sabe dónde están. Me gustaría que ustedes se puedan reunir con los policías y los militares honestos de este país, y aquí hay territorios del país que están entregados a bandas y que están liderados por gente que tiene muchísimo poder en esos sectores. Los honestos somos más, Javier. Javier, un poco para seguir contigo también, ir alternando. Mira, es algo ejemplar que tengas en tu binomio a alguien que representa a nacionalidades, y siempre he dicho que así como hay una raza, generación de políticos dañados, hay de políticos buenos. Igual en el sector indígena, probablemente los exponentes que hemos tenido no han sido de los mejores. Una sana combinación en un gabinete que tú presidas sobre este tipo de inequidad racial también que existe en el país, porque siempre se ha escogido para el entorno presidencial casi como que despreciando las otras etnias, con honrosas excepciones. ¿Cómo lo vas a enfocar tú? ¿Cómo lo vas a ver tú? ¿Cómo lo vas a plantear tú hacia tu electorado y en el evento de ser presidente hacia un ejercicio presidencial? Con coherencia con lo que pensamos. Por ejemplo, el 50% y más serán mujeres. Por ejemplo, que estén representados los diferentes pueblos y nacionalidades del Ecuador. Por ejemplo, somos un país con 4 regiones, que veamos esas 4 regiones tomando decisiones a favor de las familias ecuatorianas, pensando en la economía y el bolsillo del ciudadano ecuatoriano, a favor de recuperar valores, Ramiro. El amor de patria que lo tenemos los ecuatorianos, que se vea también desde lo público, y valores culturales, valores colectivos, valores familiares, valores espirituales, hay que recuperar en el Ecuador. Javier, querido Javier, en el contexto que estamos hablando y hablando ya un poco del Ecuador,
y hablaba contigo el otro día, las vías están destrozadas, Javier, las carreteras están hechas pedazos. Si eres electo el 20 de agosto o en octubre, si hay segunda vuelta, en cualquiera de las dos instancias, ¿qué es lo primero que vas a hacer con las vías? Porque esto complica todo para todos. ¿Qué haría Javier Hervas? Y por eso hablamos de rescatar al Ecuador, Eduardo, SOS, seguridad, obras emergentes, salud. Obras emergentes es vialidad. Nosotros proponemos sacar transporte del Ministerio de Obras Públicas para quien asuma ese liderazgo de esa cartera, esté totalmente enfocado en la obra pública. Y en un gobierno corto y de transición que estamos eligiendo, la obra pública es eminentemente vialidad. Nosotros pensamos que el Ecuador no necesita ser refundado cada 4 años o en este caso cada 2 años y medio, de tal manera que muchas cosas que se hicieron bien en términos del concepto de gobiernos anteriores lo vamos a traer al presente. Te doy un ejemplo. Por favor. Tuvimos un gobierno que hizo una gran infraestructura vial. Fruto de eso, en el Ecuador, en este momento, tenemos una gran cantidad de maquinaria vial aquí, en el Ecuador, que ya fue depreciada, devengada y está paralizada los últimos más de 6 años. Esa maquinaria está lista. He conversado con muchos contratistas, constructores, que lo que anhelan es poder trabajar por el país. ¿Qué tenemos que hacer? Es activar esa maquinaria, porque como te digo, la inversión en equipamiento ya está aquí en el Ecuador. Y tenemos que dar mantenimiento a la vialidad. En ciertos sectores de la costa es terrible. En la Amazonía ni se diga. Aquí en la sierra, Cuenca, una ciudad tan importante, claro. Las 3 vías de acceso en un deterioro pleno. Hay que limpiar las cunetas, hay que dar mantenimiento, hay que arreglar la capa asfáltica, hay que hacer una gran obra de arreglo vial y mantenimiento. Mira, en este recorrido yo fui de Guaranda a Riobamba. Te puedo decir que esa vía no está mal en la capa asfáltica. Había derrumbes con mala hierba que tenía más de 1 metro. Eso quiere decir que esa vía está en abandono de mantenimiento prácticamente 1 año para que crezca tanto la mala hierba. Javier, pero ¿vas a hacerlo, vas a concesionar o vas a tomar los recursos directamente del ministerio? Dices que, y es verdad, que hay mucha maquinaria que no se ha utilizado, pero ¿vas a hacerlo con fondos nuestros o vas también a concesionar alguna vía? ¿Tienes alguna idea al respecto? Concesiones, hay que hacer eso, Eduardo, pero como muy bien lo dijo Luz Marina, que no sea la corrupción y la impunidad la que nos sigue desangrando. Así es. Como también se desangra la inseguridad, de tal manera que de manera transparente que se den esas concesiones, no con los monopolios que han sido las concesiones que tenemos hoy en día. Ponen un peaje con una inversión hecha solamente por el Estado. ¿Dónde está esa concesión? Claro. El Estado paga para construir la vía y le entregamos a un concesionario solamente para que con el peaje la administre, y no solo eso, le das el monopolio de cualquier construcción en esa vía. Esa corrupción nos está desangrando. Javier, de mi parte algo más que creo que es interesante conversar. Hemos hablado del tema de la seguridad, hemos hablado de los policías, de la desgracia que hay en Guayaquil, no tienen camas, la Universidad Católica gentilmente le ha cedido, no tienen pistolas, Javier, los que se graduaron no tienen armas, me decía Ramiro Mantilla, excomandante de la policía, no tienen plata para la gasolina, para los carros están en los talleres porque están dañados, o sea, el Ministerio del Interior solo ha ejecutado el 8%, es inentendible, del presupuesto, y nos quejamos de temas de seguridad. Pero amén de eso, hay un problema más grande que tiene que ver con la impunidad. Un policía captura a un choro, captura a un delincuente, el delincuente lo amenaza, que si lo mete preso lo va a matar a él o a la familia, lo cogen en flagrancia, lo llevan a la cárcel y a los 2 días sale ese choro. Y lo dejan salir los jueces. ¿Cómo arreglamos este problema, Javier? ¿Qué tienes en mente? Porque ya es una integralidad, policía, Fuerzas Armadas, corrupción, pero también las judiciales, los jueces. Claro, y déjame hablar brevemente de institucionalidad de la policía, que era la parte de tu pregunta, y de la función judicial. En institucionalidad de la policía, verdaderos programas de formación, no lo que tenemos hoy en día en 6 meses, sacar un policía para que sea carne de cañón y del crimen organizado, para que los acribillen o para que los coopten. Entonces ahí estamos hablando de verdaderos programas de formación, inteligencia en policía, el tema de presupuesto que tú lo acotaste muy bien, justamente para que haya equipamiento y dotación, y la cooperación internacional, que no la
perdamos, que es absurdo, yo no puedo entender, pero la cooperación internacional para entrenar a nuestros policías en este último gobierno ha sido mucho menor de la que ha habido en otros gobiernos del pasado. Es una cosa absurda. Pero, y luego sí la función judicial, que esto es liderazgo, esto es decisión, Eduardo. Y yo estoy diciéndote que todos los jueces que tenemos hoy en día en el Ecuador, que están en funciones, y cada vez que hay una vacante, también salieron del mismo proceso de selección de un gobierno que no tuvo vergüenza en decir que le iba a meter las manos a la justicia, y lo hizo. Entonces, ¿de quién te hablo yo? De convocar, y es decisión convocar y asignar un presupuesto que para el Estado, un presupuesto de selección de jueces, no es nada en términos reales de dinero, pero necesitamos convocar al Consejo de la Judicatura a un nuevo proceso de selección de jueces, porque te puedo decir, y lo he vivido en carne propia, cada vez que recorro el Ecuador, hay excelentes mujeres abogadas y hombres abogados en el Ecuador que harían excelentes jueces, de tal manera que vamos depurando, pero que no políticamente metiendo la mano, sino que se depure sola, que haya un nuevo proceso de selección de jueces en el Ecuador. Perfecto. Solamente voy a contarte algo. ¿Vas a tener el tiempo, Javier, en 1 año y medio de ser presidente? Eso es lo que te pregunto. Para todo lo que te estoy mencionando, sí. Yo les invito a que descarguen el programa de gobierno y van a ver que hay objetivos que sin duda son exigentes, que requieren muchísimo trabajo. Pero también quiero decirte algo, y esto te lo digo de corazón y estoy convencido. El próximo gobierno, estamos convencidos como equipo, junto con los Marina, y también ya tenemos algunos, el ministro de Salud ya lo tenemos, que va a ser el gobierno más difícil en toda nuestra historia republicana. Y por eso nos hemos candidatizado, porque también estamos convencidos que si no tomamos rumbo en este momento, va a ser extremadamente mucho más difícil hacerlo después. Luz Marina, Ramiro Cepeda de nuevo, ha hecho mucho énfasis, Javier, en la presencia femenina en su gabinete y ver a un binomio que no por obligación, la obligación era una mujer, pero la obligación no era una mujer de una raza indígena aquí, era de una etnia. Ya él ha escogido algo diferente por alguna capacidad. ¿De qué se va a encargar usted en el evento? Porque las mujeres tienen una sensibilidad muy diferente a lo de los varones y eso hay que reconocerlo. En cada persona que muere en las calles, el único factor común es que todas tienen una madre, es que todos tienen una madre. Por tanto, puede entender desde otra óptica lo que está sucediendo en el país. ¿En qué área se enfocaría usted un poco para darle esta suavidad que necesita también un gobierno que va a tener que ser duro con la delincuencia, pero que en las dos manos, en la una va a tener el látigo y en la otra la mano para estirar al que la necesita? ¿Cómo se va a enfocar usted? Con Javier lo hemos hablado y nos hemos puesto de acuerdo que me voy a encargar de lo más valioso, de la riqueza más grande que tiene el Ecuador, que es su talento humano, que es su gente. En ese sentido, salud, educación, trabajar por las personas que están en situación de discapacidad, trabajar una política rectora en el tema de género, trabajar por el arte, trabajar por la cultura, que todo esto va enlazado de la mano. Devolver el desayuno, el almuerzo escolar en aquellos niños que, verdad, producto de no tener un alimento básico, abandonan la escuela. Trabajar para que haya una conectividad global, para que todos los niños, adolescentes, que necesitan, ¿verdad?, para sus tareas, para su investigación, no accedan a la educación digital. En ese sentido, trabajar por el ser humano con énfasis en los temas que le he señalado es una responsabilidad, un derecho, y hacer realidad el acceso a los derechos universales y esa inequidad que es causa y efecto de la inseguridad. Un país educado estará en condiciones de entrar en una competitividad a nivel global. Nosotros en estas condiciones en las cuales nuestros bachilleres, ¿verdad?, no pueden acceder a educación superior y hay una demanda mundial de las nuevas carreras emergentes como inteligencia artificial, es algo que hay que corregir. En ese sentido, muy orgullosa de que Javier me encargue
cuidar el tesoro más grande que tenemos, que somos los ecuatorianos y las ecuatorianas. Sobre todo, Ramiro, me gusta, se lo iba a preguntar a Javier y a usted, el tema de las personas con discapacidad, porque se tiende a olvidar, solo hablamos del género, y está muy bien, del tema de género de las mujeres, pero también hay que incluir a los hermanos que tienen discapacidad. Aquí hay un programa que se habla todos los días de discapacidad y es importante porque también tienen derecho y también, mire que no están, mira Javier, no están en la Agenda 2030, no los habían incluido, hay que incluirlos porque son hermanos y viven en el Ecuador. Termina siendo una realidad, Javier. Un poco para ir dando forma y conclusiones acá. Pregunta rápida, ¿control de las cárceles inmediato, sí o no? Portar plenamente la comunicación. Perfecto. Perfil de ministro de Economía. Perfil, no quiero nombre, perfil. Sí, perfil, que sea una persona técnica que tenga conocimiento de la realidad, de las familias ecuatorianas. La macroeconomía, por supuesto, es relevante, no trasciende en la medida en la cual no mejoramos la economía del ecuatoriano. Y aquí brevemente solamente decirte, Eduardo, sí. Nosotros sí estamos convencidos de que hay que regresar la mirada al campo, porque la agricultura es el sector fundamental, el que más genera actividad económica en el Ecuador, la agricultura. Y historia del Ecuador, cuando el agricultor ha estado bien, el Ecuador ha estado bien. Política pública en agricultura, que tenemos las propuestas también claras. Ya, entonces eso me nace otra pregunta. ¿Perfil del ministro de Agricultura, costa o sierra? Pero es que los dos sectores son fundamentales. Pero escoja uno. Hay que reactivar mucho, y porque ha estado en mucho abandono. Todos la agricultura está en abandono, pero mucho más del sector de la costa, con los arroceros, maiceros, está en mucho deterioro. Canciller, Canciller, hombre, mujer. Mujer. Y yo te tengo uno, Javier. Ministro de Defensa, ¿ex militar o civil? Militar. Okay. Estamos bien. Gobernador del Guayas, ¿decoración o firmeza? Mira, en el Ecuador tenemos mucho talento en mujeres y hombres, de tal manera que hay que tener ahí la persona que conecte con la sociedad. Eso es lo fundamental. Nos quedan unos 4 minutos, Ramiro. Yo quisiera hacer también un par de preguntas, pero así rápidas, Javier. Tendremos la próxima semana otra entrevista y habrá más chance. Así es, así vamos a estar. Pero sí, ya esperemos tenerlo acá para tener un boloncito sobre la mesa, sí, pues también así en seco no se puede. Domingo y lunes estamos haciendo agenda en Guayas. Qué bueno. Oye, y esta breve, Javier, porque es sencilla. En el tema que tiene que ver, y me duele mucho contar esto, la Corte Constitucional no dio paso a el arreglo de las deudas de las personas que tienen o que se endeudaron para estudiar fuera del IES y tal. ¿Vas a tomar el toro por los cuernos en eso? ¿Vas a ayudar a esta gente que está complicada por la situación que vino en la pandemia y la situación económica del país? Por supuesto, ya hablamos de alivio financiero a dos sectores fundamentales. Déjame desarrollar brevemente el de la educación y luego brevemente el que está relacionado con Banco Nacional de Fomento en Liquidación y Banecuador. Mira, el tema de los que sacaron una beca y le deben hoy en día al Banco del Pacífico, eso inmediato, paralizar todo lo que está en las coactivas, porque le estamos dejando en el hueco a ese profesional. Entonces, ahí sí estamos hablando de condonar intereses. Nosotros jamás condenaremos capital, porque eso es quitarle dignidad al ciudadano ecuatoriano. Lo que necesitas es darle las condiciones para que pueda pagar. Pero ¿cómo puede ser posible que quien hizo el esfuerzo por estudiar en este momento, como banca pública, como Banco del Pacífico, que es banca pública, entras inmediatamente en una coactiva, te retienen todo tu dinero y te dejan en el hueco porque no puedes conseguir ningún trabajo en el sector público, inmediatamente paralizarlo? Y brevemente, el alivio financiero para quienes están en este momento siendo incautados los bienes. Sí, están incautando bienes. Muerte civil, Javier, con muerte civil. No tienen derecho a nada, tienen una muerte civil. Y los dejas ahí, los botas, los dejas en el hueco. Hay que cambiar eso inmediatamente. Entonces te digo, parar inmediatamente las incautaciones que en este momento lo está haciendo tanto el Banco Nacional de Fomento y Liquidación como Banecuador. 1, 2, condonar los intereses para todos los préstamos de menos de $100,000. Y 3,
Un año de gracia, porque esto tiene una razón de ser, Eduardo. Somos el único país que no tuvo un rebote económico después de la pandemia. Uno, y el otro elemento fundamental, vivimos un invierno muy fuerte 2022 y 2023, y ahora estamos entrando al fenómeno del Niño. Entonces no podemos ser indolentes con esas familias ecuatorianas. Por eso es tan importante alivio financiero, tanto este sector que te mencioné, como deudor de la banca pública de Banecuador y Banco Nacional de Fomento y Liquidación, como deudor de la banca pública del Banco del Pacífico a través de los créditos estudiantiles. Usted ha citado Banco del Pacífico y crédito estudiantil, yo se lo he dicho aquí 1000 veces a la gente que viene del gobierno nacional que quitaron los créditos educativos del Banco del Pacífico cuando el banco, siendo el mayor accionista del Estado, tenía la obligación de hacerlo. Coincido. Y eso fue una torpeza. Ya que usted lo ha nombrado, Javier, hay un candidato que ha citado que pasaría el banco a que sirva para pagarle la deuda al IES. Dos, Ramiro. Dos, lo cual me parece un despropósito y es poner en una situación torpe y peligrosa al sistema financiero. ¿Qué opina Javier Herbas? Que tenemos que reactivar economía y para eso la banca pública tiene que ser lo que el concepto exige, que sea una banca de desarrollo. ¿Y cuál es el desarrollo? ¿Cuál es el país que nosotros estamos proponiendo para el Ecuador? La visión de país. Nosotros no proponemos, por cierto, un proyecto político, proponemos un proyecto de nación. Y esa visión es, primero, reactivar economía, y hay 3 sectores del Ecuador, de la economía ecuatoriana, que tienen la virtud y capacidad de una inmediata reactivación: agricultura, emprendimiento, construcción. Y lo otro que también estamos proponiendo es que el acceso al crédito tiene que venir justamente para esos sectores de la banca pública. Y además, ahí está la oportunidad que tenemos como país. Ahí tú aseguras que vas a recuperar el capital, pero lo que necesitamos es darnos en los plazos que se necesitan, cada cultivo según la pertinencia de la necesidad. Y lo que hablabas tú, Ramiro, de los préstamos para créditos estudiantiles, el Banco del Pacífico cobraba el 15%. El 15% para quien debía de un crédito educativo. Muchos que se endeudaron para sacar sus estudios deben mucho más en interés que el mismo monto del capital. Es una cosa absurda. Por eso hablamos de condonar intereses y dar la posibilidad de que salgan de la central de riesgos, terminar con la coactiva y luego que puedan pagar y que el Estado recupere. Lo que jamás estaremos de acuerdo es que el Estado pierda, porque el Estado somos todos los ecuatorianos. El Estado lo que tiene que hacer es generar el desarrollo para el país con las herramientas suficientes, pero entendiendo la realidad de lo que estamos viviendo y siendo solidarios, recuperar valores de solidaridad en el Ecuador. Muchas gracias, Javier Herbas. Agradecerte, querido amigo. Seguiremos conversando. Y a Luz Marina también, que ha sido de verdad un grato descubrimiento, ya saber y ver la claridad de pensamiento. Y mira que yo no regalo elogios a nadie, en verdad, pero ha sido una claridad de pensamiento que nos habla bien de la elección que pudo haber hecho Javier Herbas en su momento y que hoy nos presenta para como su binomio. Javier, Luz Marina. Tengan un buen día. Y si viene el domingo y el lunes, nos vemos por acá, pues, ¿no? Un gran abrazo. Por supuesto, para Enrico Bolón. Queda esa promesa hecha. Buen día. Gracias. Son las 8:05 de la mañana. Abrimos espacio en las menciones publicitarias. Despedimos a Javier Herbas y a Luz Marina Vega. La Secretaría Técnica del Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil lidera el proyecto